El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:45 en la mañana. ¿Qué va a pasar con las elecciones? A ver, yo he señalado desde ayer, estamos a un poquito más de 3 meses, poquito más de 3 meses, de la convocatoria a elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. No ha habido modificación sobre la fecha de los comicios, será el domingo 7 de febrero, la primera vuelta presidencial, la elección de legisladores y la elección de parlamentarios andinos. Tomamos contacto con el ingeniero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de informar al país la situación, cómo va caminando el proceso electoral. Correcto. Estoy a las órdenes. Gracias. Parto sobre lo primero que decía. ¿Confirmada la fecha de la convocatoria de elecciones? Así es, no ha habido ningún cambio sobre la fecha de elecciones. En esta semana revisaremos si es necesario hacer la modificación de alguno de los hitos muy puntualmente, pero la fecha de las elecciones no se ha hablado en ningún momento de ningún cambio y tenemos que respetar lo que dice la Constitución, y el 14 de mayo del 2021 están posesionados los asambleístas y el 24 de mayo el presidente o la presidenta de la República. Finalmente no cuajó, digamos, la idea que por ahí surgió en su momento por parte de la presidenta Tamaín de discutir la posibilidad de una postergación de las elecciones. ¿Eso finalmente no se va a dar? No, definitivamente fue como usted le ha indicado, una idea de nuestra presidenta, pero por la situación que se dio de la pandemia, pero obviamente no podemos irnos sobre lo que indica la Constitución en la parte puntual que acabo de indicar de las fechas de posesión de los ciudadanos elegidos. El 17 de septiembre, como está previsto en el calendario, ¿será la convocatoria de elecciones, ingeniero José Cabrera? Sí, todavía no se ha realizado ninguna modificación puntual. Se está trabajando en el tema del padrón electoral. Tal vez ahí exista alguna modificación para dar tiempo suficiente a los ciudadanos que están haciendo cambios de domicilio, que están haciendo el tema del padrón pasivo o registro electoral pasivo, que se les da la oportunidad a los ciudadanos para que puedan revisar y salir de ese padrón. También se va a implementar entre hoy o mañana la facilidad también para que vía web puedan los ciudadanos extranjeros residentes en el país ingresar al registro electoral, obviamente cumpliendo los requisitos que manda la Constitución y el Código de la Democracia, es decir, que hayan residido en el país legalmente 5 años y su deseo de participar en los procesos electorales. Los ciudadanos que ya estuvieron registrados en el proceso 2019, los ciudadanos extranjeros continuarán, ellos no es necesario que vuelvan a registrarse. Entonces, en esos procesos posiblemente se haga una modificación para que tengan el tiempo suficiente y puedan realizar ese proceso. Por el resto, se continúa con las fechas establecidas. Ahí me queda claro sobre la situación de los extranjeros residentes en el Ecuador. ¿Qué pasa con los ecuatorianos residentes en el exterior? Porque me escribe un mensaje un oyente, me dice, por favor, quisiéramos saber por qué no se extiende el plazo de empadronamiento de los ecuatorianos en el exterior. ¿Cómo está eso, ingeniero José Cabrera? Bueno, de los compatriotas que se encuentran en el exterior no necesitan empadronarse, sino hacer el cambio de domicilio. El cambio de domicilio se encuentra en la página web y pueden los ciudadanos ecuatorianos realizar el cambio de domicilio que están pasando del Ecuador hacia un lugar del mundo donde se encuentran y de esa manera quedan registrados en el registro electoral y posteriormente en el padrón del exterior. Está en la página web y pueden
pueden hacerlo uso. Correcto. ¿Cómo vamos a votar finalmente el 7 de febrero? ¿Ustedes ya tomaron una decisión porque hubo una discusión sobre dividir en 3 días la votación, viernes, sábado y domingo, sobre el voto por correo, sobre el voto telemático? Finalmente, ¿en qué quedamos? ¿Ya tienen una definición sobre eso, ingeniero Cabrera? Bueno, nosotros hemos presentado a las organizaciones políticas y sociales los 2 proyectos presentados. El día jueves vamos a tener el primer consejo consultivo con las organizaciones políticas. Uno de los puntos de la agenda a tratar el día jueves es justamente este tema de las 2 opciones de la forma de votación. Se recibirán los criterios de las organizaciones políticas. En muchos casos ya lo han hecho públicamente, en otros casos han enviado hacia el Consejo Electoral su opinión. De todas maneras vamos a conversar el día jueves y posterior a eso en sesión del pleno decidiremos cuál es la forma de votación y de acuerdo a eso presentar ya el presupuesto al Ministerio de Finanzas para ir ya por el proceso electoral. Por ejemplo, en su caso personal, ingeniero José Cabrera, ¿cuál es su posición? O sea, ¿usted con cuál tesis está más cercano en cuanto a la forma de votación para la primera vuelta del 7 de febrero? Bueno, yo desde el inicio que ocurrió esta situación de la pandemia y que había que buscar una solución respetando y cuidando la vida de los ciudadanos, así como la Constitución. No podemos irnos sobre la Constitución. Había presentado, conjuntamente con la señora presidenta, un proyecto de realizarlo un voto segmentado en 2 o 3 días. Ha recibido algunos insumos de algunas organizaciones políticas, sociales, que nos han pedido que no se haga en 2 o 3 días, que se haga en un solo día, pero aumentando el número de recintos electorales, de tal manera que no exista aglomeración ni dentro ni fuera de los recintos electorales. Se ha enviado a los directores provinciales, la señora presidenta ha enviado sendas comunicaciones a prefectos, alcaldes, a los mismos GAT parroquiales, solicitando espacios para realizar el proceso electoral, es decir, más recintos, ampliar más recintos, de tal manera de evitar las aglomeraciones. Eso es mi postura, respetando el artículo 62 de la Constitución, que dice que el voto es universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente. No podemos irnos sobre la Constitución de la República. Sí, debemos cuidar la salud de los ecuatorianos, así es, pero también es la responsabilidad de llevar un proceso electoral limpio, transparente y que se respete el voto de cada uno de los ecuatorianos, conservando el respeto principal a lo que dice la Constitución. Me imagino que la idea sería ampliar el número de recintos electorales, pero reducir el número de juntas receptoras del voto en cada recinto. Sí, obviamente al abrir el número de recintos electorales, al aumentar el número de recintos electorales, obviamente por recinto, supongamos que en un recinto votaban 2,000 personas. De esta manera bajaríamos a que voten unas 500 personas, correcto, 600 personas. Esa es la idea, no aumentar el número de mesas. De esa manera tampoco se aumenta los costos, porque al aumentar el número de mesas se aumentaría el valor claro, de los kits electorales. Y claro, y también el pago del valor que le entregan a los miembros de las juntas receptoras del voto. O sea, sí implica un costo, pero tiene lógica lo que está diciendo. A ver, tengo preguntas de los oyentes. Me escriben y me dicen, ¿podríamos votar vía electrónica los que tenemos firma electrónica? ¿Qué le parece a usted esta idea que plantea un oyente? Bueno, el tema más o menos fue planteado por los consejeros Piti Verde Soto y está en discusión. Todavía no se ha decidido la forma de votación en el Pleno, pero al menos yo he planteado mi oposición a ese tema. ¿Por qué? Porque primero, como lo había dicho en la Constitución,
el voto es universal, es directo, es igual, secreto y escrutado públicamente. Al hacerlo telemáticamente, el voto primero no podrá ser escrutado públicamente. El secreto puede ser violado. Soy un ingeniero informático, conozco de tecnología. Este momento todavía no tenemos la tecnología suficiente para irnos a un proceso electoral. En la región, ningún país ha realizado esta forma de votación. No hay experiencias, incluso en República Dominicana, Bolivia, que son los que están más prontos a realizar el proceso electoral, lo van a realizar de forma presencial, que va a servir para nosotros ver lo positivo y ver cómo se mejora, porque ningún país todavía se arriesga a hacer un voto de forma telemática por internet, además de que en el país también debemos considerar que menos del 50% son los ciudadanos que tienen acceso al internet y a las computadoras. Estamos viendo los problemas que tienen los niños, los jóvenes al recibir las clases vía internet, no solo en el sector rural, sino incluso en las ciudades grandes. También hay que considerar el analfabetismo tecnológico del sector rural principalmente. Y el otro tema principal es que en nuestra Constitución el voto es obligatorio y no es justo que un ciudadano sea sancionado por no tener internet. Entonces, esa es la parte, mi posición, porque he presentado esta otra opción, porque tecnológicamente todavía no estamos preparados para un tema de esos. Nosotros como Consejo Electoral no tenemos desarrollado un sistema de esos. Tocaría adquirir a quién, si todavía no hay una experiencia. Me parece que en Estonia existe el voto por internet, pero con una experiencia ya de 11 años. En Francia, en el 2017, no se permitió el voto por internet porque había riesgos de hackeo. Me parece que para este año están tomando todas las seguridades. Entonces, arriesgarnos a un proceso tan complicado, a realizar un experimento en el país, creo yo que no es factible. Es mi posición y por qué he presentado la otra opción. Nos preguntan también, o nos piden que le preguntemos a nuestro invitado, el ingeniero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, ¿qué va a suceder con las ciudades en el exterior en donde se dispuso el cierre de los consulados y donde residen ecuatorianos que seguramente quieran sufragar? Bueno, en esa situación se está realizando una reubicación de las juntas receptoras del voto, creando nuevas zonas para que puedan ejercer su derecho al voto. Correcto. Acá también nos dicen, ¿hasta cuándo se pueden presentar e inscribir las candidaturas a la presidencia? Entiendo que sería desde el 18 de septiembre, ¿hasta cuándo? Del 18 de septiembre al 7 de octubre es la inscripción de candidaturas, así se encuentra en el calendario electoral. Correcto, porque es parte justamente de lo que nos planteaba un oyente. Otro oyente me dice, soy migrante que reside en Estados Unidos, pertenezco a una organización que ayuda a los migrantes a empadronarse. El portal del Consejo Nacional Electoral para el cambio de dirección es una catástrofe, dice el oyente, mire usted. Se cae, se cierra la sesión al poco tiempo, salen señales de error a cada rato, el interfase no funciona bien en el celular, es como que quisieran que los migrantes no se habiliten para votar. ¿Qué le parece a usted esta alerta que nos hace? Jorge Miranda se llama el oyente que nos escribe desde Estados Unidos, ingeniero José Cabrera. Permítame anotar, ojalá pudiéramos tener otro dato para hacer el seguimiento. Es la primera notificación o noticia que tengo sobre este asunto. No sé si por interno me puede facilitar datos del caballero para hacer un seguimiento. Incluso aquí se están realizando cambios de domicilio, esta cuestión del padrón pasivo, los certificados de votación, el tema, como le indico, del registro de extranjeros en el país que deseen votar. Se está trabajando y se ha hecho un esfuerzo de parte de los técnicos por esta situación. Se ha implementado vía web todos esos
esos procesos y están trabajando normalmente. Quisiera, ojalá sea posible, Fabricio, que tener los datos para poder Correcto. hacer el seguimiento y conocer qué sucedió, qué está pasando. Correcto. A propósito justamente de lo que nos está comentando nuestro invitado y obviamente en este diálogo con el ingeniero José Cabrera. Ingeniero, rápidamente, en esta semana se conoció que el Consejo Nacional Electoral tomó decisiones en torno justamente a la permanencia o extinción de organizaciones políticas. Una de esas, el partido de Álvaro Noboa, Adelante Ecuatoriano Adelante. Hay una decisión de eliminación, pero no es definitiva esa decisión aún, ingeniero. Sí, efectivamente, de acuerdo a la solicitado por el Tribunal Contencioso Electoral, se hizo una nueva revisión de acuerdo a sus reglas que nos entregó el Tribunal Contencioso Electoral, entre eso el derecho a la defensa, se puede decir, de las organizaciones políticas. Por lo tanto, se les dio 10 días para que presenten sus pruebas de descargo. Posterior a eso se revisará y se tomará una decisión en el Pleno. La decisión que se tomó en el Pleno fue darles los 10 días para que presenten sus descargos. ¿Cuántas organizaciones están en esa situación? Es un partido político nacional que es Adelante Ecuador Adelante, y son 13 movimientos políticos provinciales. ¿Qué pasa con las organizaciones políticas que formaron parte de un informe de la Contraloría? Una de esas, Fuerza Compromiso Social, por ejemplo. Entiendo que también está una organización llamada Libertades Pueblo, y hay 2 organizaciones más que formaron parte de un informe de Contraloría. ¿Ustedes analizaron ese tema? Todavía no se ha topado ese tema dentro del Pleno. Sí, son 4 organizaciones políticas que se presentó en un informe borrador de Contraloría. Todavía no se ha presentado el informe final de Contraloría para tomar cualquier decisión. Es un borrador que se presentó de parte de Contraloría en el que se indicaba esos temas. Pero, por ejemplo, un informe de Contraloría puede ser de cumplimiento obligatorio o vinculante para el Consejo Nacional Electoral respecto de organizaciones políticas. Bueno, nosotros tenemos que analizar los argumentos legales y para poder tomar una decisión. No, como lo indico, no se ha topado ese tema. Lo que se presentó es las justificaciones por qué nosotros actuamos de esa manera de acuerdo al borrador. Esperemos el informe final. El Consejo Electoral ya presentó sus descargos. Esperemos que el informe final, y ahí se analizará jurídicamente cómo vamos a proceder en esos casos. A esta hora, ¿cuántas organizaciones políticas están habilitadas para participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias el 7 de febrero del 2021, ingeniero José Cabrera? El dato exacto no tengo, pero aproximadamente 280, pero consideremos que en este proceso las organizaciones políticas parroquiales y cantonales no pueden presentar candidatos. Quienes presentan candidatos son las organizaciones políticas provinciales y las nacionales. Obviamente las nacionales, presidente o presidenta de la República y su vicepresidente, los asambleístas nacionales y también parlamentarios andinos, las organizaciones políticas provinciales, asambleístas provinciales. Correcto. Hasta el 17 de septiembre, que será el día de la convocatoria de elecciones, o sea, en los 3 meses y un poquito más que faltan para la convocatoria, 3 meses y 8 días hasta la convocatoria, ¿podría haber alguna decisión de extinción de alguna otra organización política? Nosotros seguimos trabajando en esos informes. De este momento no tengo a la mano si es que en el departamento jurídico tengamos todavía algún pendiente, pero de lo que conozco únicamente estaríamos con estas 14 organizaciones políticas por decidir en cuanto ya presenten sus descargos.
sobre el tema que le preguntaba para tener claridad de estas 4 organizaciones políticas, entre esas Fuerza Compromiso Social. Usted nos decía, había un borrador del informe de Contraloría. ¿Hay alguna fecha que se prevé la emisión del informe definitivo de la Contraloría? No, eso depende de Contraloría. Nosotros no tenemos una fecha. A nosotros se nos dio una fecha para presentar los descargos. Esos descargos se han presentado y esperamos el informe de Contraloría. Ustedes conocen que por esta situación de la pandemia, muchos de los tiempos que se encontraban establecidos se suspendieron hasta retomar la normalidad. Entonces, no tengo ninguna fecha prevista. Eso ya es cuestión de Contraloría cuando nos haga llegar el informe definitivo. ¿Cuáles fueron las razones, también recuérdenos, por las cuales se dispuso la extinción de Adelante Ecuatoriano Adelante? Bueno, no cumplió los requisitos que se encuentran establecidos en el Código de la Democracia. En este caso, el 4% de la votación en 2 procesos consecutivos y distintos. Entonces, esta se encuentra en el Código de la Democracia. Los motivos en el artículo 327, en el que se puede incurrir para ser sacados del registro de organizaciones políticas, igual los movimientos que no obtengan al menos del 3% en 2 elecciones consecutivas en su jurisdicción. Entonces, es de acuerdo al 327, el artículo 327 del Código de la Democracia, en los que se encuentra establecido los causales por los cuales una organización política puede perder su presencia dentro del registro de organizaciones políticas. Correcto. Ingeniero José Cabrera, gracias por el tiempo y por la gentileza, muy amable. A usted, Fabricio, muy amable también y siempre a las órdenes para informar al país. Gracias, muy amable. El ingeniero José Cabrera, integrante del Consejo Nacional Electoral, hablando justamente sobre los preparativos para las elecciones. Queda claro, el 17 de septiembre es una fecha que no ha sido modificada. El 17 de septiembre será la convocatoria a las elecciones. Desde el 18 de septiembre hasta el 7 de octubre se recetarán las inscripciones de los candidatos para los cargos de elección popular, binomios presidenciales, asambleístas nacionales, provinciales y por los ecuatorianos residentes en el exterior y también parlamentarios andinos. La campaña iniciará la última semana de diciembre, la primera vuelta el 7 de febrero, eso está confirmado, porque además hay 2 fechas escritas en piedra. El 14 de mayo la posesión de los legisladores, el 24 de mayo la posesión del nuevo presidente o presidenta y vicepresidente y vicepresidenta de la República. Le hicimos la pregunta a propósito de una inquietud de los oyentes, nos decían qué pasó con Podemos de Paul Carrasco. La situación de Podemos es la misma de Fuerza Compromiso Social, de Justicia Social y de Libertades Pueblo. Las 4 organizaciones, decía José Cabrera, formaron parte de un informe preliminar de la Contraloría General del Estado que había dispuesto su eliminación, pero el consejero Cabrera decía es un borrador. Contraloría todavía no emite el documento definitivo. Ya las organizaciones políticas y el propio CNE habían presentado sus descargos correspondientes. O sea, en estricto rigor, esas organizaciones existen en el registro electoral para el debate público. 8:08 en A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio.